Cuando la fe se convierte en un arma, el lado más oscuro de la religión. El disfraz perfecto para el control absoluto. Más de 900 personas murieron creyendo que estaban obedeciendo a Dios. Bebieron cianuro con los ojos cerrados y el alma abierta, porque alguien les dijo que era la única salida. No fue el único caso, ni será el último. Esta es la historia de cómo el rostro más oscuro de la religión se esconde detrás de la sonrisa de un pastor, de la voz de un profeta y del eco de un aplauso colectivo. Bienvenido a Regreso del Guerrero, un canal donde no esquivamos la verdad espiritual, aunque duela. Si sientes que este mensaje también te habla a ti, suscríbete. A veces, la fe necesita un acto de coraje. Todo empieza con un traje caro, una sonrisa televisiva y una promesa. Porque para manipular en nombre de Dios, no hace falta una espada. Basta con un micrófono y una audiencia herida. El Evangelio de la Prosperidad no fue inventado por un demonio. Fue creado por hombres con hambre de poder. Y si tú crees que la palabra bendición siempre viene del cielo, quizá te convenga seguir escuchando. Kenneth Copeland, Joel Osteen, Creflo Dollar. Figuras que predican desde tarimas iluminadas por focos, no por la luz divina. Vuelan en jets privados, se visten con trajes de miles de dólares y exigen semillas a sus fieles. ¿Semillas? Así llaman a las donaciones. Y cuanto más des, más milagros recibirás. Al menos eso dicen. A veces con una sonrisa, a veces llorando. El espectáculo funciona. Los fieles aplauden. Se emocionan. Algunos se levantan de sus sillas de ruedas. Milagros en directo. O al menos eso parece. Luego se descubre que la señora curada era actriz. Que el ciego que vio ya tenía vista. Que todo era parte del guión. Pero el objetivo no era emocionar. Era sembrar fe. Fe ciega. Fe que dona. Fe que no cuestiona. Y entonces ocurre. Una madre vende su coche para plantar la semilla. Un padre endeudado entrega su último salario. Una anciana con cáncer rechaza la medicina para demostrar que confía en Dios. Y quien se beneficia es el pastor. Esta no es una denuncia, es una advertencia. Porque cuando alguien promete que si le das tu dinero, Dios te bendecirá, hay algo que deberías preguntarte. ¿A quién estás adorando realmente? ¿Al Altísimo? ¿O al hombre que finge ser su portavoz? El disfraz perfecto del control absoluto no es una dictadura. Es una promesa de salvación. Y esa promesa, cuando se vende como mercancía, deja de ser sagrada. El culto disfrazado de iglesia. Algunos predican desde púlpitos. Otros, desde tronos invisibles. El poder religioso no siempre grita. A veces susurra. Y cuando lo hace, puede ser aún más peligroso. La Iglesia de la Luz del Mundo nació con la apariencia de una revelación divina. Pero detrás de cada himno, detrás de cada oración, se gestaba algo más que doctrina. Se gestaba obediencia total. Y con ella, impunidad. Eusebio Joaquín González, el fundador, aseguró que Jesús mismo le había hablado. Le cambió el nombre por Aarón. A partir de ahí, nadie pudo cuestionarlo, porque quien lo hiciera, cuestionaba a Dios. La iglesia creció, rápido. En Guadalajara levantaron templos, escuelas, hospitales. Los fieles donaban lo que tenían. No por miedo, por fe. Esa fe que les habían sembrado como dependencia, como deuda, como cadena. Pero Eusebio no solo pedía respeto, también silencio. Cuando una menor lo denunció por abuso, nadie la escuchó. Él era la voz de Dios. Ella era una niña. La historia se repitió, y se repitió, y se repitió. Después vino su hijo, Samuel Joaquín. Mismo método, diferente generación. Mujeres jóvenes eran llevadas a su casa, no para servir al prójimo, sino para servirlo a él, personalmente, en todo. La organización lo negaba, y cuando ya no podía negarlo, pedía oraciones. Por él, por el apóstol perseguido. El patrón era simple: control, abuso, silencio, pero disfrazado de espiritualidad. Las víctimas eran elegidas, adoctrinadas, manipuladas, y cuando rompían el silencio, sus propias familias las rechazaban. ¿La razón? Porque el líder no podía equivocarse.
porque cuestionarlo era traicionar al cielo. Con Samuel, la iglesia se expandió a decenas de países. Millones de fieles, cientos de millones en donaciones, y un mismo mensaje. Obedecer al apóstol es obedecer a Dios. Al final, Samuel murió como vivió, impune. Su nombre, tallado en el templo que sus víctimas ayudaron a construir. Este bloque no es solo una historia. Es una advertencia para los que aún creen que esto solo pasa lejos, o que, si algo malo ocurriera, Dios lo impediría. La verdad es que, muchas veces, los abusos más profundos se dan precisamente donde nadie se atreve a mirar, porque se disfrazan de fe. ¿Y tú? ¿Crees todo lo que te dicen? ¿O te atreves a mirar más allá? Si este mensaje te interpela, compártelo, porque tal vez alguien que conoces necesita despertar. La prisión con sotana blanca. Hay cárceles sin barrotes, donde nadie grita, donde todos sonríen, donde el castigo no parece castigo, porque viene envuelto en oración. La iglesia del Palmar de Troya no necesitó armas para controlar. Le bastó una historia con visiones, estigmas y vírgenes que hablaban entre arbustos. Lo demás fue cuestión de tiempo. Todo comenzó con unas niñas recogiendo flores. Dijeron haber visto a la Virgen, y con eso bastó. La noticia corrió como pólvora. En pocas semanas, un seguro cualquiera llamado Clemente Domínguez ya tenía visiones propias, y en meses ya tenía un ejército. Primero llegaron los fieles, luego el dinero, después los muros. Porque si vas a crear una religión a tu medida, lo primero que necesitas es aislarla del mundo. Clemente se autoproclamó papa. Dijo que el Vaticano había sido tomado por comunistas, y que él era el nuevo elegido por Cristo. Así, sin votos, sin cardenales, sin disimulo, santificó a dictadores, construyó una basílica, impuso reglas estrictas, y lentamente, lo que parecía una iglesia, se volvió una celda espiritual. Dentro del Palmar, no podías mirar a extraños, no podías salir, no podías pensar. El mundo exterior era pecado. Todo lo que necesitabas, según ellos, ya estaba adentro. Y si querías el cielo, mejor que obedecieras. Los testimonios comenzaron a salir con los años. Clemente, acusado de abusos, de despilfarro, de castigar a quien dudara. Su respuesta, pedía perdón, pero seguía siendo papa. Porque, claro, ¿quién castiga a quien se autoproclama infalible? Tras su muerte, el poder pasó de mano en mano, pero no cambió. Al contrario, las reglas se volvieron más severas. Vestimenta obligatoria, misas interminables, silencio absoluto, nada de televisión, ni periódicos, ni internet. Una de las técnicas más efectivas fue el aislamiento emocional. Si eras expulsado, tu familia no podía hablarte más, ni llamarte, ni verte, porque, para ellos, habías sido poseído por el mundo. ¿Y cómo sabemos todo esto? Gracias a un periodista infiltrado, que con cámara oculta logró mostrar lo que muchos sospechaban, que lo que se predicaba como amor era miedo, y lo que se llamaba fe era sumisión. Lo más aterrador no es que estas cosas ocurran, lo más aterrador es que siguen ocurriendo, en silencio, en nombre de Dios, y en nombre de quienes ya no pueden hablar. La promesa que terminó en tragedia colectiva. Todo lo que has escuchado hasta ahora suena perturbador, pero todavía no hemos tocado fondo, porque lo que ocurrió en Jonestown no fue una estafa, ni una manipulación puntual, fue un descenso controlado hacia el abismo, con fe como cuerda, y un solo hombre sujetándola. Jim Jones era carismático, brillante, persuasivo, el tipo de líder que no pide seguidores, los atrae. Comenzó predicando amor, igualdad, justicia social. Prometió un paraíso donde todos serían bienvenidos, y lo construyó. Literalmente. En medio de la selva de Guyana, fundó Jonestown, un asentamiento supuestamente autosuficiente, donde 1000 personas lo seguían como a un mesías. Allí no había televisión, ni prensa, ni contradicción. Solo Jim, solo su voz.
Lo que nadie sabía era que aquel paraíso era, en realidad, una trampa sin salida. Porque Jim no solo pedía confianza, exigía obediencia. Decía que si lo veías como tu padre, él sería tu padre. Que si lo veías como tu Dios, él sería tu Dios. Y muchos, demasiado heridos por el mundo, decidieron creerle. Pero no todo eran sermones y canciones. Comenzaron los controles, las amenazas, las sesiones de castigo para los que dudaban, las pruebas de lealtad. Algunos testigos hablan de niños obligados a ensayar su propia muerte por si algún día era necesario. Ese día llegó, el 3 de noviembre del año 1978, cuando un congresista de los Estados Unidos visitó Johnstown. Su presencia incomodó, y su partida selló el destino de todos. Antes de que pudiera salir, fue asesinado junto a otros. Y entonces, Jim lo supo. El mundo entero vendría por él. Pero no iba a permitir que le arrebataran su obra. Así que ordenó el suicidio colectivo. Mandó preparar una mezcla de cianuro y saborizante para los niños. Y luego, para los adultos. Nadie podía irse. Nadie podía oponerse. Quien no bebiera, moriría por arma de fuego. Cuando las autoridades llegaron, encontraron lo impensable. Más de 900 almas. Mujeres, hombres, ancianos, bebés, todos con la fe intacta y la vida destruida. El problema no fue la fe, fue entregarla ciegamente. El problema no fue buscar a Dios, fue confundirlo con un hombre. Y si piensas que tú jamás caerías en algo así, recuerda que nadie entra a una secta sabiendo que es una secta. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete a Regreso del Guerrero. Comparte este contenido con quien aún no ha despertado. Y recuerda, la fe no se impone, se honra, se cuida y sobre todo, se discierne.